Okay, so welcome to the April 2025 RFG session. Bienvenidos a la sesión de abril de 2025 del Grupo de Enfoque Regional de la OMM para las Américas. So we're going to start with a brief briefing, a short weather briefing of the Americas. So I don't know how to start. Maybe we can do let's look at just a very broad synoptic situation first, and then we can focus in each side of the hemisphere, North and South Hemisphere. Luego vamos a comenzar haciendo un enfoque bien general de todas las Américas y después ya nos movemos a ver cada hemisferio independientemente. So a good way to start is, I guess we have the geocolor on which a lot of us are used to since it's the default on the slider, ¿no? Vamos a comenzar con el GeoColor. Muchos de nosotros estamos acostumbrados ya que es el producto por defecto en el slider. And just looking at South America, we can see that we have a front. This is a textbook system. So we do have a front with an occluded low and colored cumulus moving into Chile. So we'll talk about this one. Tenemos un frente con una oclusión y los cúmulos de aire frío en la parte trasera moviéndose hacia el sur de Chile. Así que vamos a hablar de esto. Then we have a lot of fair weather in Argentina, Uruguay, South Brazil, and Paraguay. Tenemos muy buen tiempo. Bueno, tiempo con poca precipitación y bastante sol en la región de Argentina, Uruguay, sur de Brasil y Paraguay. Then we have our other big system is this very large or long fetch system that extends from the coast of Brazil, from Salvador, Bahia, all the way into the southern Atlantic. And this is a very broad system. You can see the color cumulus of the coast of Brazil. We'll also talk about that. También tenemos un sistema bastante grande que se ubica el frente se extiende desde la costa de Bahía, Salvador de Bahía, en el este de Brasil, y es bastante grande. Se extiende hasta una baja ocluida bastante amplia que se ubica muy lejos ya de Uruguay y Argentina, y también podemos ver los cúmulos de aire frío. So this is going on in the South Hemisphere. In extratropical South America, we'll chat about that. Then if you go further north, you can see the ITCC is finally fully in the North Hemisphere. So I don't see the southern branch anymore. Si vamos más al norte, podemos ver que la zona de convergencia intertropical está definitivamente en el hemisferio norte, ya cerca a los 7-8 grados aproximadamente, y la banda sur ya no está, ¿no? In the Atlantic Ocean, the ITCC right now, I can also see it here. It is not very active. It's hard to see with convection, at least, if you project it into the continent. No, en el Atlántico, la ITCZ, la zona de convergencia intertropical, no está tan activa en este momento. Podemos seguirla, pero una vez, si estamos buscando la señal en convección, no se ve tan clara en este momento en continente. Okay, so we'll go back to South America in a second, and let's speak about the North Hemisphere. I'm going to zoom in a little bit. Vamos a hablar de Sudamérica en un momento. Vámonos primero a hablar del hemisferio norte. Vamos a seguir con esto y después regresamos a Sudamérica. Okay, so going back to the ITCC, regresando a lo que es la ITCZ, podemos ver esta banda de convección. Es posible que la convección asociada al sistema de la ITCZ esté entrando ya en Guyana, ¿no? Este país es Guyana. No? And so looking at the convection associated with the ITCC, it's very likely that it's entering the coast already in Guyana. So this country is Guyana. Now, just speaking about the ITCC, that is a very complex system. So not necessarily where we see the convection, we can say that you got the convergence. So we can talk hours about this, but I just wanted to show that the region where you see most of the clouds is entering Guyana apparently at this time. ¿No? La ITCZ es un sistema muy complejo, no necesariamente donde tenemos la mayor convección es donde está la ITCZ y la convergencia principal del viento en nivel bajo, ¿no? Es un poquito complejo. Entonces es muy largo, sería muy largo hablar de esto, pero yendo al grano, está ingresando aparentemente, según lo que estamos viendo, por Guyana. All right, so if you keep looking into the North Hemisphere, we spoke very briefly about the storm system in the plains of the US. ¿No? Hablando del hemisferio norte, hablamos muy brevemente de este sistema de tormenta en las planicies de Estados Unidos. So this is severe weather season. Um,
And meteorologists need to be really aware about this in the Central Plains, well, most of the plains of the US in April and May. No, esta es la época de tiempo severo y los meteorólogos tienen que estar muy al tanto y monitorear constantemente el tiempo severo en la región de las planicies de Estados Unidos. All right, so let's go back to the Caribbean Basin in Central America. So there is a front apparently that is located really far to the north, so it's not affecting the region directly. However, something that is catching my eye is all this. I'm going to change colors. All the strong convection that is going off in the region of Colombia and South Central America, ¿no? Lo que dibujé ahora último era un frente en rosadito, pero el frente este está bastante lejos de tierra, ¿no? Así que no, en este momento no está afectando ninguna región directamente. Ahora, lo que quería mostrarles es lo que quería mostrarles es esta convección intensa que está ocurriendo en gran parte del norte de Sudamérica, Venezuela, Colombia y el sur de Centroamérica, Panamá y partes de Costa Rica. La mayor parte está fuera de la costa, pero tenemos bastante convección en esta región, ¿no? So this is a region of interest, the yellow, just because we're getting a lot of convection. Esta es una región de interés, lo que marqué en amarillo, porque estamos teniendo mucha convección. Things that we have in place are the rainy season. So, especially in Colombia and Western Venezuela, we are entering the peak of the first rainy season. ¿No? Algo que tenemos a favor de potenciales lluvias fuertes es la estacionalidad. Estamos entrando el pico de la primera temporada de lluvias en lo que es gran parte de Colombia y el oeste de Venezuela, ¿no? La temporada de lluvias es bimodal. Tenemos un pico en esta época del año, abril y mayo, y un segundo pico en octubre y noviembre. No, so the rainy season in this region is bimodal in Colombia and Western Venezuela. So we have a rainy season in April and May, and we have the second rainy season in September, October, November. So we're near the peak of the first season. Okay, entonces tenemos la Okay. estación. Yes, go ahead. And I'm gonna interrupt. Kathy Ann Yeah. had her hand raised briefly, and then Mike had a question. Is that a TW spanning between northern Brazil and across Guyana? And that might have been a little earlier. Hola, Mike. Hola. Bien, ¿cómo estamos? Hola, Bernie. Erin. Muy bien. Hi. Si te fijas en la imagen visible, da la impresión de que tiene origen en el norte de Brasil, cruzando el Ecuador. De que si vas un poquito más al sur, la vas a ver. ¿Esto? Sí, eso cruza el Ecuador completamente, mucho más al sur todavía. Llega casi hasta los 12 grados sur. You're looking at rotation, Mike? Yeah. Okay, you can see rotation around 55 south of the equator, 55 west. 55 west, about here. Uh-huh. And you notice just as you start going north, you can see rotation just to the north. Yep, right there. Yep, right there. And yep, see the spin. Yep. You can see the spin. Look at those clouds, how they're spinning. Yep. Mm-hmm. Entonces Mike ha identificado una potencial onda del este, ¿no? Que está moviéndose a través de donde la tenemos aproximadamente, ¿no? En esta región, desde cerca de Surinam hasta Pará, en Brasil, ¿no? ¿Y cómo se identifica la onda del este? Hay varias técnicas, pero una de las maneras es buscar la rotación en la nubosidad. La imagen visible es bastante buena para encontrar la rotación viendo el movimiento de los cúmulos, ¿no? Cuando hay cúmulos presentes. Y recordar que Coriolis cambia de signo en el Ecuador, so you need to remember that Coriolis changes sign along the equator, across the equator, ¿no? Entonces, la rotación a la que estamos acostumbrados en el hemisferio norte, ¿no? Que sería en sentido antihorario, es al revés en el hemisferio sur, que sería en sentido horario. So the rotation that we see in the north hemisphere, which is counterclockwise, is reversed in the south hemisphere, so it's clockwise. So if you have these structures that are kind of meridionally oriented and they're crossing the equator, then you will see these two different types of rotation depending on which hemisphere you are at, ¿no? Si están buscando rotación y la onda está cruzando el ecuador, van a ver estos dos tipos de rotación. So would this one be positively tilted or negatively tilted? Si la onda es positiva o de inclinación positiva o negativa. Where most of the convection is with respect to the wave, right, Mike? That's a hint.
Yep. Entonces, que tiene que mirar dónde está la convección con relación al eje de la onda, si la Sí, convección está al este de la onda o si está al oeste de la onda. Entonces, que eso es lo sí. que usamos para determinar Mhm. si es positiva o negativa. Right. Yeah. So, Mike, negative, right? The convection is ahead of the wave to the west, right? Correct. Yeah. Okay. Yeah, so negatively tilted waves usually, for the most part, well, there could be other things in the environment, right? Like a dry plume moving across the wave, but for the most part, the convergence is ahead of the wave and the convection tends to be ahead of the wave, ¿no? Generalmente las ondas negativas tienen la convección adelante o al oeste de la onda. eh, Puede haber otros factores interfiriendo, como plumas de humedad que ya estaban en la región u otras cosas, pero por lo general casi siempre está adelante de la onda, porque la convergencia de humedad tiende a estar adelante, ¿no? Los vientos tienden a ser más fuertes abajo, o sea, en 850, más cerca de la superficie, y eso ayuda a que la convergencia se vaya un poco más al oeste del eje principal de la onda. So winds tend to be faster a little bit below, further down, like 850 hectopascals instead of 700, and that tends to trigger convection ahead of the wave axis. Mike, Jose, anything else? Yes, yeah, see. out of curiosity, can we see the SO2 channel of the Bernice River? The De SO2? curiosidad, Yes, quisiera verle de eso, SO2, a ver si for muestra sure. alguna de la estructura de la onda o Okay. algo. De curiosidad, nunca lo he mirado, no lo he usado mucho ese producto, así que tengo curiosidad. Well, we see the convection. I don't know if we Yeah. can see the moisture, but At least we don't see yeah, dust behind it, so it no. doesn't look like a typical surge. De que estaba viendo a ver si se veía polvo detrás de la perturbación, que típicamente se encuentra con surgencia en los alisios, de que es básicamente sin saber la historia de esto, podemos decir que es una, como dijo José, perturbación del este, Yeah, easterly wave. Yeah. yeah. Interesting. And I'm, Yeah. I'm going to do a last thing. I want to check the algorithms for easterly waves just for fun. Quiero ver el algoritmo de ondas del este, solo por curiosidad. No sé si corrió. Vamos a ver. And see if we can spot it. It's up to date. Um, 18 UTC. Yeah, you can see, well, not necessarily. It depends what time you're looking for. You can see a weak structure here at 00 UTC or tonight. So, yeah, it's kind of faint in the algorithm. But anyway, we won't get to this. Se ve una estructura bastante no tan definida en nuestro algoritmo en el algoritmo que hicimos para detección de ondas, pero no voy a entrar en detalles por cuestiones de tiempo. All right. Okay, let's go back to slider. So when Any Greg more had questions? mentioned, Greg had sent Yeah. a link and he said he had to use this link to see. Thank you, Greg. Gracias, Greg. Greg mandó este otro enlace. Yep. And this loads, it's more stable for the loading. Yep. You can see a structure here. There's definitely northeasterly winds north of the ITCC. No, definitivamente hay vientos del noreste al norte de la ITCZ. Yep. Okay. So since we're speaking about this, I have some moisture fields loaded, and let's see if we can see it in moisture fields. So first, let's look at the precipitable water anomaly. No, como estamos hablando de una onda, las ondas del este tienden a venir asociadas a una estructura en el campo de humedad, ¿no? Agua precipitable es, por ejemplo, un buen campo para verlas. Lo que queremos buscar es un máximo de agua precipitable. So precipitable water is a good field to look at it. We want to find a maximum precipitable water that is oriented meridionally or kind of north to south. And in this case, we're looking at anomaly of precipitable water, and we do see a structure. Wait, well, it's not that clear. What time is this? This is okay.
This is a couple of hours ago, so it is not that clear the structure. Maybe something across French Guiana, but it's not that clear in this field. No, en este campo no se ve tan clara. Tenemos una estructura quizás cerca a Guyana Francesa, pero no se ve tan clara. So we're going to go back and look at total precipitable water. Vamos a ver agua precipitable total. So you know what? I'm going to go back here and use this product. And so this is about 6 UTC. So the latest image is this one. According to the precipitable water analysis, you can see something in terms of moisture available entering French Guiana. So there's supposed to be a moist plume behind the wave axis, ¿no? Supuestamente hay una pluma húmeda detrás del eje de la onda. However, most of the convection is ahead of the wave, south of Guyana. Sin embargo, toda la convección o la mayoría de la convección profunda está adelante de la onda o cerca al oeste de Guyana, ¿no? So there's something interesting here. There's a lot to talk about. What could be happening is that most of the atmosphere is favorable to sustain deep convection west of the wave, and that's related to the synoptic environment and a Kelvin wave that is moving across northwest South America. However, the moisture associated with the wave is trailing, but the atmosphere over the Guyanas right now is not that favorable to host deep convection. So that is my theory from just looking at it quickly. But we can look at other things, ¿no? Los que le mencionaba. Yes. Anyone? Yeah, yeah. Yeah, Mike, go Una de ahead. las cosas, one of the things to keep in mind is that sometimes with the negatively tilted wave, the convergence being to the west of the wave is not in phase with the moisture plume sometimes. So since we didn't Yep. see on the SO2 channel, we didn't see dust, then this really supports that due to the inclination that they are out of phase. So the convection tends to be very strong to the west. It can be severe weather with it, most likely. But then with the trailing moist plume, there's no weather. So you have the moisture, but you don't have the dynamics. De que con muchas veces que se aprecia con las ondas tropicales de inclinación negativa, el apoyo dinámico está al oeste de la onda y el tiempo que produce se concentra principalmente hacia el oeste de la perturbación y al estar, pero siempre queda una pluma de humedad que está subsiguiente a la onda, pero como no hay apoyo dinámico, no hay convergencia de bajo nivel, a pesar de que tenemos humedad, no vemos tiempo. Okay. Thank you, Mike. Yep. Something interesting, Jose, when you were looking at the PW loop, I'll go back. yeah, it almost looked like this baby has origins in Africa. Que mirando la animación del agua precipitable, da la impresión de que tuvo un origen africano, por lo menos en el Golfo de Guinea, es el de que está al sur. Yeah, el Golfo de Guinea, Golfo de Guinea. Sí, Yep. entonces que da la impresión de que Yep. pasó por lo menos de esa área. So Yeah. that's interesting that we're seeing something with possible African origins this early in the season. That's interesting. De que Yeah. es bien interesante que tan temprano en la temporada que ya estemos viendo ondas con posible origen africano. Muy interesante. Right. Yeah, but it is. I understand that this happens every year, right, Mike? The origin is not the classical origin of what we call the tropical waves that No, enter the that's right. Caribbean. Yeah, yeah. Just because they are coming from Congo, the convection that happens in Congo. This is out of the screen, and you know the geography there is very different. So is the way I understand it is that you get a lot of convection along the equator and the ITCC or African net, right, the near equatorial trough in Africa. And what that convection does, it does build a wave structure that propagates westward, like a moisture mode. There are actually papers about moisture modes. But yeah, I believe that yeah, this is still coming from Africa, even when it's not associated with the typical African easterly jet and you know the late season waves, like the June, July, August, September waves. Do you? Pretty Yeah, cool. Yeah, interesting. yeah.
Okay, I'll summarize this. Lo que conversaba ahorita con Mike es que efectivamente yo también tengo la impresión de que esto viene de África. Las ondas que vienen de África en esta época del año no son las mismas en términos de génesis con respecto a las que salen en la época de junio, julio, agosto, septiembre, porque la génesis de ondas está mucho más al norte. Entonces tenemos el chorro africano de niveles medios, tenemos el efecto de Coriolis más resaltado, etcétera. En esta época del año, según lo que yo percibo, entiendo, es convección que está asociada a la zona de convergencia intertropical y net en continente, que está en una posición mucho más ecuatorial. ¿No? Y cuando tenemos mucha convección, esto genera una estructura que se va propagando a lo largo de esta zona de convergencia como a lo que se llama un moisture mode, ¿no? Que hay incluso artículos científicos sobre esto, ¿no? Sea como sea, está saliendo de África y se está propagando, como bien vio Mike, ¿no? Ahorita, si ven en mi pantalla, justo al sur del oeste de África, de Senegal, tenemos este pulso de humedad y se avanzó con el tiempo. Ese pulso de humedad está propagándose y centrando a las Guyanas en este momento. Okay, I'll stop there and I don't know if Kathy, you wanted to say something? Yeah, I'll please. just have a couple comments and I'll try to be succinct. I'll start with the last comment, the moisture coming off of Congo, sorry. Yes, we see this pretty often this time of year, Oops. but I'm hoping that you'll agree that once the perturbations start to move off the African coast, they encounter the cold currents, and then they find difficulty maturing. Once we move into the closer to the hurricane season, that moisture plumes moves further north and then gets interacting um, with the monsoon trough, and then they get a better initiation to develop. Lo que estaba mencionando Katy es que efectivamente esas ondas que salen del Congo, ellos también las han estado siguiendo en Barbados, salen del Congo, ¿no? Y en esta época del año van pasando sobre agua que es relativamente fría, ¿no? Entonces generalmente eso se queda con un modo convectivo y no se desarrollan más, ¿no? Y van propagándose a lo largo de la ITCZ. Pero en otra época del año, más tarde en el año, cuando todo está más al norte, Katy menciona que estas ondas interaccionan, para comenzar el agua está un poco más caliente e interaccionan con la vaguada monzónica, ¿no? Que está asociada a mayor rotación. Entonces, en esa época tiende a haber mucho mayor potencial de desarrollo. Back to you, Kathy. Okay, and so continuing, as these perturbations do come across the ITZZ, we will see instances like Mike identified, these waves perturbations moving into the Guyanas. But the whole climatology is not ready to actually accept these waves right now, and so we don't see that quite the development. However, I agree with Mike's assertion that it is a negative wave, but we also have to put in there the topography. A lot of those convections seem to be blowing up on the western highlands of Guyana. Stop there. All right. Ya, no, y Katy menciona que sí, efectivamente en Guyana, ¿no? Una vez que estas zonas ingresan a lo largo de la ITCZ, afectan Guyana, ¿no? Pero hay que recordar que en esta época del año, a pesar de que la onda está entrando, el ambiente todavía no está favorable para apoyar un desarrollo convectivo profundo y mucha precipitación, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que hay efectos topográficos en Guyana, ¿no? Y así que en esos momentos probablemente no haya utilización, digamos, de ese efecto topográfico, pero más tarde en el periodo sí lo puede haber. Okay, and Kathy, there's a mid-level ridge in the region as well, which is also limiting development, De- right? I don't know if you've seen it. def- Seen it? Yeah, yeah, I haven't seen it yet, but I won't be surprised. yeah, And my very last comment on this before we move off from the Caribbean is that we're seeing remnants of a share line over the yes, northern islands. I don't know if you saw the event last week where we had a significant uh, share line across the region where we had winds south yeah. of Barbados directly from the south and winds north of Barbados directly from the north with a nice circulation across the trough or the share line across Barbados. It was really interesting and actually gave us quite a few days of abnormal rainfall for this time of year.
Oh, interesting. Let me translate and I can find the dates for that. No, y Katy está mencionando también que todavía podemos ver los remanentes de una línea de cortante, de un shear line. Acá lo podemos ver. So this is the one you're talking about, the one going through Antigua right now, right, Kathy? Right now. Is, Yeah, but it was modulating across Barbados, and let me get the dates for you. Last week. yes. Give me 2 seconds. Last week. So, okay, so I can look for it really quickly here. No, entonces Katy está hablando de esta línea de cortante que ahorita está retrocediendo hacia el norte a través de, eso sería Antigua, ¿no? Antigua y Montserrat, ¿no? Pero la semana pasada ella menciona de que estuvo afectando Barbados directamente y fue muy impresionante porque en el lado sur de la línea de cortante había vientos del sur, mientras en el lado norte había vientos del norte, o sea, bien definida la línea de cortante y con mucho tiempo asociado. 22 to 22nd. Okay, I'm going to do the 20th. Let's go 18 UTC. Yeah, that would be nice. Just about there. That'll be perfect. And I want everyone to look at the Okay. wave clouds too from the islands. Do you see the water vapor imagery right now? Right. Okay. I'm going to ask a question of anyone. There Oh, is the low level okay. shear line. There is the low level shear line, but there is another feature which is enhancing the low level convection. Can anyone identify it and the dynamics of it? So actually, this makes the question more challenging because we cannot play with animation. So we see how we're going to test how good we are at analyzing still images, right? Because you have to have I that skill, saw right? I saw one I saw one correct answer right now. Any I just wait for any more. Ok, entonces la pregunta de Katy es, bueno, acá podemos ver en la imagen de vapor de agua el reflejo del shear line un poquito, no, pero también hay otra estructura que está presente en la zona. Tenemos alguna clave, ¿no? Y esa estructura puede estar resaltando la convección. Entonces la pregunta es, ¿qué estructura puede ser esa que están viendo ahí? Yes, I saw Greg's answer. Yeah. It's Yes. a pretty interesting case that even in the dry season, the upper level jet, there is right entrance dynamics, which is enhancing the low level convection. Ya, dice, muy interesante que incluso en la época seca, ¿no? La entrada cálida, lo que sería entrada cálida del chorro de niveles altos, ¿no? Está resaltando la convección. Y efectivamente estas bandas transversales que estamos viendo, ¿no? Son el reflejo de que puede haber un chorro presente en la zona. Yep. Y es un jet que está ascendiendo adiabáticamente, si no, no lo veríamos. So it's a jet that is rising adiabatically, and that's why we're seeing the transverse banding. If it is the compressing, we will not see transverse banding when it goes down. Yeah, no con todo jet se va a ver bandas transversales, solamente se va a ver bandas transversales si el jet está ascendiendo. So Mike, not every jet is going to produce transverse banding, only jets that are going ascending adiabatically. Mike, y si el chorro no está ni ascendiendo ni descendiendo, sino está moviéndose en una posición perfectamente horizontal y ya tiene humedad, ¿también produce bandas? Interesante. Pues la cosa que necesitas es la advección de vorticidad, siempre y cuando haya o tengamos una advección de vorticidad potencial. Potencialmente se podría producir, pero no creo que lo vamos a ver a la misma escala que cuando el jet está ascendiendo. So, can we see transverse banding when the jet is at a constant pressure height? So it's not ascending, not descending, so neutral. So that's a good question. I think it would be depending on how strong is that advection of vorticity. So maybe as the jet ascends and levels off, we might still see some transverse banding. So it's a possibility. De que según el jet va ascendiendo y llega a un nivel de presión constante, potencialmente sería posible que todavía vemos bandas transversales siendo favorecidas también
según la onda va llegando a equilibrio, a un nivel de equilibrio constante. Interesting, yeah. Interesting. Yeah. Okay, and now I'm switching just for the sake of time. I'm switching to the geocolor just to show the structures. And you can see there seems to be a shear line actually in the Northeast Caribbean. Last week, I mean, it's been very active lately for Puerto Rico, particularly, and also for the Dominican Republic, not only because it's the rainy season, but we've been having a favorable upper pattern, an upper trough to the north, and above average precipitable water in the region, and it's been kind of active in the last week or so. So we can see this that what Kathy was mentioning. There seems to be a shear line here to the north, and in this case, yeah, this is probably the beginning of the situation in Barbados, right? Right, Kathy? It seems to be a trough in a lot Yes. of weather, right? Yeah. Okay. Sí, y bueno, ya para terminar Yes, con sir. esto, por cuestiones de tiempo, podemos ver que tenemos una estructura como un shear line, ¿no? Una línea de cortante en el noreste del Caribe. Eso es el 20 de abril, ¿no? Y ha sido una semana muy activa, particularmente en Puerto Rico, también en Dominicana, porque hemos tenido persistencia y una vaguada de altura en la región también apoyado por un patrón divergente en altura en general. Estamos en la primera época de lluvias, ¿no? Donde empiezan el tiempo con las vaguadas y hemos tenido una pluma de humedad bastante importante, ¿no? Generalmente abril todavía es un mes seco, por lo menos para las Antillas menores, pero podemos ver que hay mucho tiempo. Y en el caso de Puerto Rico han tenido mucha humedad la semana pasada, así que bastante activo el tiempo. All right. Yeah, and Regina had a suggestion Yeah. to use the DSAT tool to observe the wind at 250 hectopascals, along with Yeah. the RGB cloud phase. So I don't know if you saw that, as well as the winds Yes. at 700 and 850. Yeah, and I have it right now. And yes, I wanted to show that. So the DSAT, if you are not familiar with Cepetec INPE in Brazil, they have a tool that is a slider. It's similar to slider, but you can also overlay winds from the BAMS model. So that's what we can see right now. I'll start with the 250. And now we're back to today's situation, ¿no? Entonces, gracias Regina. Efectivamente queríamos mostrar de que INPE tiene una herramienta que es un slider que han desarrollado. Pero en este caso esto también puede sobreponer los vientos, ¿no? De diferentes niveles y son vientos del modelo BAMS. Y es muy útil porque te ayuda a poder vincular lo que uno está viendo en la imagen con el campo de viento, ¿no? Y recordar que estamos ya en la situación del día de hoy. Estamos de vuelta al día de hoy. And yeah, so looking at DSAT, it's pretty cool. You're looking at 250, so you can see this ridge over the Southeast Caribbean today, over the Guyanas. But very interesting, you can see a trough in the upper troposphere, 250 hectopascals, that is extending its axis from West Cuba into Central America. And this is one of the features that is supporting all this strong convection located in eastern Costa Rica, most of Panama, and indirectly also in northern Venezuela, and in Colombia as well. Right now, this time of day, it's the time of day where usually you have a minimum in convection in Colombia, but later tonight we might see a lot of convection in the Magdalena Medio, Magdalena Bajo, ¿no? Entonces, regresando a la discusión de este producto de DISAT, podemos ver que tenemos esta dorsal en altura bien definida sobre las Antillas Menores y el noreste de Sudamérica, pero tenemos una vaguada bien estructurada. Vaguada es esta rotación antihoraria, ¿no? Que se extiende desde el oeste de Cuba hasta Nicaragua y Costa Rica, ¿no? Y esta vaguada es importante, ¿por qué? Porque está interaccionando con la convección de la zona de convergencia intertropical desde el este de Costa Rica, Panamá y norte de Colombia, Venezuela, que ha estado muy activo los últimos días y va a continuar según la vaguada está presente. Yeah, so this is pretty neat. Now I'm going to go to the mid levels and then low levels, and then we can open the room for questions. Ahora estoy yendo a los niveles medios, luego a los niveles bajos y vamos después a abrir la sala para preguntas. So looking at the mid levels, and we're talking about 500 hectopascals, which is about 5 kilometers, 5.5 kilometers above the surface. What we want to find here are also troughs and ridges.
Why? Because the ridges tend to relate to subsidence and drier weather conditions, and the troughs tend to enhance weather. So yes, look at this. We have, always loading. We have a very well-defined mid-level ridge located to the east of Barbados, where if you see the little hand, the screen, this is a ridge. No, en nivel medio queremos ver dónde están las dorsales y vaguadas, ¿no? ¿Por qué? Porque las dorsales se asocian muy cercanamente a subsidencia y a buen tiempo sin mucha precipitación, y las vaguadas de nivel medio se asocian a mucha precipitación en zonas tropicales, ¿no? Y acá estamos viendo que efectivamente tenemos una dorsal bien estructurada, localizada acá donde ven la manito, justo al noreste de las Guyanas, lo que es en parte bien consistente con que tengamos poco desarrollo convectivo con esta onda que está moviéndose en la región, ¿no? No solamente tenemos la climatología en contra, en esta época del año todavía hay aire seco, y otros procesos que no permiten mucha lluvia, sino que además tenemos una dorsal en nivel medio. So we don't only have climatology against heavy rainfall in all of Guyana with the wave, but we also have the mid-level ridge. So we have two things that are limiting the potential precipitation with this wave. And if you go further west, you also want to look at where the troughs are at 500. But in this case, at least my analysis says that this trough in the mid-troposphere is too far away from where the action or deep convection is. So uh, my analysis says that I should be paying more attention to the upper trough in this case. So the mid-level trough shouldn't have a strong impact on this. However, in the Dominican Republic, it's a different story. They're closer to the trough axis. So they're still under the potential for isolated strong thunderstorms later today, but the diurnal heating. ¿No? Y ya regresando al análisis de la vaguada a nivel medio, en este caso, para mí está muy lejos de la convección del sur de Centroamérica, así que mi análisis sería ponerle más atención a la vaguada de altura, para mí tiene una mayor influencia. Sin embargo, en esta parte del norte de las Antillas, en las Antillas, por ejemplo, Dominicana, Haití, ¿no? Esa región está un poco más cerca al eje de vaguada, y también según lo que hemos visto en los últimos días, yo no descarto que todavía haya algunos eventos de precipitaciones intensas, tormentas aisladas intensas en horas de la tarde con calentamiento diurno, con esta vaguada presente. Okay. So it's getting later. I can do a quick analysis on South America. Does anyone else want to talk about something briefly before we wrap up with South America? Se está haciendo un poco tarde. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario antes de movernos rápido a la región de Sudamérica y después hacer el análisis de índices climáticos. José, Yes. lo único que yo añadiría es que mirando, cuando tenías el zoom sobre Panamá, Colombia, parecía agosto. Yeah, it's Yeah. been very I mean, active. looking at And the pattern, yeah. Looking yeah, at this pattern, I mean, when you look at mhm. the Panama, Colombia, Venezuela, northwestern Venezuela, it almost looks like we were looking. I mean, this looks like August. I mean, this is impressive how intense Yep. it is. Yeah. Sí, efectivamente. Y para terminar con tu comentario, Mike, quería comentar, bueno, y agradecer, acá está Emanuel Velázquez de Panamá, es uno de los varios colegas que nos manda mucha información, ¿no? Claudio Amparo en Dominicana también nos manda muchos reportes. Y efectivamente, ha habido incluso un día que en 24 horas cayeron más de 200 milímetros como en 15 estaciones del centro de Panamá, en la red del canal. O sea, ha estado muy lluvioso en la última semana, como lo que mencionas, ¿no? Parece agosto. En este caso hemos tenido una vaguada muy definida en nivel medio, particularmente 700 y 600 hectopascales. Voy a justamente, bueno, estoy en 500, déjeme bajar un ratito a estos niveles, vamos a 700, a ver si todavía está. Hemos tenido una onda, acá está la vaguada, clarita se ve, bueno, por lo menos en mi pantalla, ¿no? Y hemos tenido también una onda Kelvin y aparte el flujo de nivel bajo ha estado muy favorable, generando mucha convergencia y la rotación de la baja, ¿no? Así que sí, un patrón muy activo para Panamá y Colombia. Colombia ha tenido mucha lluvia también. Yeah. They're very active for Panama and Colombia. I'm going to move along just for the sake of time.
There was a question from Amides before, but I think we're running out of time. Había una pregunta de Amides sobre si la onda es un reflejo de la vaguada de altura, pero creo que no nos alcanza el tiempo para hacer un análisis profundo. Si quieren, si pueden, nos podemos quedar un ratito después de la sesión. Ok, No, la pregunta de Amide, José, perdóname, rapidito. La pregunta de Amide si era que la onda del este estaba poniéndose en fase con una vaguada inducida prefrontal, algo inducido con asociación del shear line, y la contestación es sí. So the question was ¿lo if the viste? wave that we're seeing over the Guyanas was facing with an induced trough east of the islands, and the answer is yes. It just got in phase. It just happened. You can see the induced Even trough, today? today. You can see the induced trough all the way east of the islands, extending to almost 30 degrees north. And the wave, as it comes across the Guyanas, is just facing with it. But we can look at that at the end. So just What is about with South America? Vamos a terminar con Sudamérica. And as we mentioned, we have this front approaching southern Chile. Tenemos este frente aproximándose al sur de Chile. And we have a lot of little one in further south in entering the Drake Passage. Tenemos otro pequeño al sur entrando el pasaje Drake. You can already see how dark it is in the south hemisphere. We're entering May, so the days are getting really short. And you can tell by the red, and this product only shows red whenever there's no sunlight, because the only channel that produces information is on the red part of the RGB. No, entonces este canal, este producto de distinción de fase de nube de día, durante la noche solamente produce el color rojo. ¿Por qué? Porque el único canal que da información durante la noche, o sea, 24 horas, está en el canal rojo. Entonces, whenever we have cold clouds, they will show up like red at night. Cuando tenemos nubes frías, esas se van a ver de color rojo en la noche. And we can see the reflection of this frontal system south of in the Drake Passage is still dark. No podemos ver la reflexión de este sistema en el pasaje Drake que todavía está oscuro. Now, in this system that is approaching Chile, this is a textbook system. Looks like really, really well defined. Este sistema que está aproximándose al sur de Chile es como un sistema de libros, se ve muy definido. We can see the occluded low. Um, right here, you can see the curvature, and you see some, I'm going to zoom in a little bit more. You can see this yellowish tint and a little bit of orange. Whenever you see yellow and orange, a little bit of orange in this product, it means a thick cloud that has ice. And because of the texture, we can tell that there is convection with the system, right? You can see convection along the occluded low, and then you can see these colder cumulus that have vertical development. So yeah, they are developing ice. So very unstable air mass associated with the system, ¿no? Podemos ver que tenemos esta coloración amarilla-naranja en la convección que está a lo largo del frente ocluido y también con esos cúmulos de aire frío que están al norte de la baja ocluida. Así que bastante inestabilidad asociada a la masa fría de este sistema. Now to the right, what you can see these greens shifting into yellow and into oranges. Green means that there's a little bit of vertical development, maybe a little bit of ice present, but it's mostly thick water clouds. Once you get to the yellows, it means that there's ice. And once you get to the oranges, it means that the clouds are really cold. So if you have an air mass in this location, this is going up, 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 up until it reaches the upper troposphere. This is what is called the baroclinic leaf, la hoja baroclínica. No, so there's ascent ahead of the system. So this is going to come through some interesting weather in a couple of hours for Austral Chile, ¿no? Entonces, a lo largo del frente podemos ver que tenemos coloración verde, aquí si seguimos esta banda, ¿no? Coloración verde, después un poquito de amarillo, después naranja, ¿no? Cuando tenemos verde en este producto, te dice que tenemos principalmente nubes bajas con contenido líquido. Puede haber un poquito de hielo, pero generalmente te está hablando que son gruesas. Ahora, según estamos yéndonos más al sur,
vemos que se ponen amarillas, lo que te dice que ya hay hielo, o sea, hay un mayor desarrollo vertical, y cuando se ponen naranjas tenemos mucho aire frío, ¿no? Entonces te dice que están incluso mucho más arriba en la troposfera, ¿no? Y esa forma de B, eso es lo que se llama en meteorología la hoja baroclínica, ¿no? Tenemos una región de ascenso a lo largo del frente que está llegando desde el nivel bajo, ascendiendo hasta la troposfera alta. Así que bastante interesante el tiempo para Chile austral, incluso partes de Argentina, Santa Cruz y sur de Chubut una vez que ingrese este sistema en las siguientes horas. All right, I'm moving along just for the sake of time, but if you have anything from the audience, please let me know. Estoy avanzando rápido por cuestiones de tiempo. So let's look at the Brazil system and question, might this be a front or just a shear line? And look at the clouds. The hint is look at the cloud structure south of the line, south, I don't want to give the answer, south of the intersection of this line with the continent, which is here, and look at it to the north. Would you think it's the front, or is there a change of air mass north of this yellow line of convection? Is there a change of air mass if you look at what you see to the north, where it says Salvador, with respect to what you see to the south, say close to Vitoria? And you can use the chat or raise your hand. Yeah, Diana, Diana, cold front, veo. Okay, sí, frente. Change of air mass, yes. Very good. Sí, cambio de masa, exacto. Muy bien, excelente. Yo también pienso lo mismo. Yeah, I also think the same. If you look at the change of air mass to the north of the system, you look at the yellow line or curve that extends into the continent. This is saying that you have a lot of deep convection along this line. Also, you see kind of these freckles of yellow. So that means that there's convection. No, entonces primero comencemos con esta línea amarilla que se está metiendo a continente. Podemos ver varios puntos o zonas circulares amarillas. Eso te dice que hay convección profunda asociada a este sistema. Now, if you look at the air mass to the north, where it says Salvador, blue means that we're seeing the ground, and this little light blue freckles means that you have fair weather cumulus. No, si vemos la masa de aire al norte de Salvador, azul significa que estamos viendo el suelo y esos puntitos celestes significa que estamos viendo cúmulos de buen tiempo, ¿no? Now, if you look at to the south, air mass to the south, closer to Vitoria, you see everything is light blue and a little bit of green. So that's overcast. That means that you have an inversion, and how it's perfectly structured across the boundary suggests that you have a change of air mass and it's a frontal inversion, ¿no? Estos colores que tenemos al sur del frente, esos celestes casi cubriendo toda esta región de Espíritu Santo y sur de Bahía y Minas Gerais, nos está diciendo que tenemos cielos cubiertos, ¿no? Totalmente llenos de nubes, ¿no? Densas, ¿no? Y este cambio de masa generalmente está asociado a un frente. Si se fijan, el cambio es justo a través de esta línea de convección. Entonces, para mí lo que me está diciendo esta imagen es que tenemos convección postfrontal con una inversión postfrontal. Así que yo también diría, solamente viendo esta imagen, que tenemos un frente. I would also say, just looking at this image, that we do have a front, that this is the front. All right. And Kathy is saying the cumulus cells is a great hint. Thank you, Kathy. Y sí, Kathy menciona que las celdas de cúmulos dan una muy buena idea. Yeah. Yeah, so you want to look at changes of air mass. Quieren ver a cambios de masa. And Regina just sent a link from the Marinha do Brasil. And that's the analysis. And yes, they do have a front. You can see this if you see my screen. They do have a stationary front extending almost to the coast. So yeah, they agree with what we were talking about. ¿No? Están de acuerdo con lo que nosotros mencionamos. And they also have that front that is approaching the coast of southern Chile, y también tienen ese frente que se está aproximando a la costa del sur de Chile. And finally, this very large system, this very large low that is located already way away from the coast. Y también esta baja presión muy amplia que se está localizando bien lejos de la costa. Obrigado, Regina. Thank you, Regina. All right. So, just to finish, this is the wave that Mike was talking about. And there's another area. I don't know if we have time for a deep analysis, but some convection moving into Peru, but nothing in Ecuador, but nothing too extraordinary. The convection, the active convection in Ecuador with the surface, the ocean warming is gone.
and we'll get to that in the climate indices presentation, ¿no? Para terminar, en Sudamérica tenemos esta línea de convección que se está moviendo. Queda poco tiempo para analizar si es una onda o no, que está entrando a Ecuador y Perú, ¿no? Y la convección diurna consistente, persistente que estaba ocurriendo en Ecuador ya no está, ¿no? Esa convección que estaba asociada al calentamiento del mar. Y vamos a ver por qué en la presentación de índices climáticos. Alright, y ya saben que pueden levantar la mano o pueden escribir en el chat si tienen alguna pregunta o comentario o quisieran que pare para hablar de algo, ¿no? Vamos a entonces entrar a la presentación de índices climáticos. So you know you can use the chat for questions or raise your hand if you want to say something. Just please stop us anytime. This is so we can chat. Okay, so going to the climate indices presentation, let's start looking at the SSDs. Vamos a comenzar con la presentación de índices climáticos mirando a la temperatura de mar. Something that catches my eye is how prominent the warm tongue is already. This is part climatology and partly very quick cooling of the Eastern Pacific along the South American coast, but we'll get to that, ¿no? Algo que me llama la atención es la pluma de agua fría que está frente a la costa de Sudamérica, que no estaba el mes pasado. Esto es en parte climatología, ¿no? En esta época se empieza a enfriar el mar, pero también había un enfriamiento de las anomalías de temperatura de mar con respecto al mes pasado, pero vamos a llegar a eso cuando hablemos del Niño. Now, very warm waters off the coast of southern Mexico and northern Central America. This is kind of climatological. However, we do have positive SST anomalies in the region, ¿no? Aguas bastante cálidas en esta zona del sur de México y norte de Centroamérica. Esto es climatológico, pero asimismo también tenemos, como ven, anomalías positivas de temperatura de mar para la zona. The Caribbean is warm superficially, and even the Gulf of Mexico is very warm at this time. We're still far away from hurricanes. Well, we're still far from hurricane season, far away, not extremely far away, but we need to start kind of monitoring what the SSTs are doing, as it's one of the many predictors, ¿no? Todavía no estamos tan cerca de la época de huracanes, pero ya tenemos que empezar a monitorear qué están haciendo las temperaturas de mar, porque pueden ser uno de los predictores. Other than this, nothing that catches my eye necessarily. All the east coast of Brazil is a little bit above average. So at least the contribution from SSTs to precipitation should be positive since everything mostly comes from the east in this region. No toda la costa de Brasil entera está con temperaturas por encima de lo normal, ¿no? Recordar que como todas las masas, casi todas las masas de aire en esta zona de Brasil, excepto los frentes, vienen del este, ¿no? Por lo menos este factor puede estar contribuyendo con un mayor contenido de humedad e inestabilidad disponible para precipitaciones. All right, let's keep moving along. So now when we're looking at the layer anomalies, I'm going to focus on this image here. You can see that underneath the surface, the ocean is still cold. The Eastern Pacific and Central Tropic Equatorial Pacific are still cold. ¿No? Viendo las anomalías por debajo de la superficie, podemos ver que el Pacífico Este y Central, ¿no? Hablando ecuatorial, todavía están fríos, ¿no? Even when the surface is becoming almost close to normal or neutral, ¿no? A pesar de que la superficie se está volviendo ya casi neutral o cerca a lo normal. Now, the Caribbean is not as warm superficially. This is a good thing. That means that whatever surface anomalies we're looking are mostly superficial, ¿no? El Caribe no está tan caliente superficialmente, eso es bueno, ¿no? Lo que sugiere que las anomalías que estamos viendo positivas en la superficie son principalmente superficiales. So that's a good thing. And those anomalies along the coast of Brazil, they seem to be a little bit deep. So the layer is slightly warm as well. So why do we care? We care about looking at the layer because the layer takes a longer time to change its temperature versus the surface can switch very quickly. So if the layer has the same type of anomalies that the surface does, this means that it's going to take more effort for whatever forcing occurs to dissipate those anomalies, ¿no? ¿Por qué nos importa ver la capa? Porque cuando las anomalías están en una capa versus solamente en un nivel muy superficial, van a ser mucho más difíciles de disipar por cualquier forzante, ¿no? Por lo tanto, queremos ver cuando tenemos una capa con anomalías, ya sea calientes o frías, porque esas se van a quedar más tiempo.
Last thing I'm going to talk about briefly is I'm looking at anomalies of the Horn of Africa. These anomalies are important because they are related to the strength of easterly waves and the convection associated with easterly waves. It's also a little bit early in the season, and I do not see necessarily a bullseye. You're going to look at a bullseye of positive anomalies. However, the anomalies are a little bit above average, so that means that there's also a little bit of additional contribution of moisture and instability for wave convection once that air mass moves into Central Africa, ¿no? A pesar de que no tenemos una región circular, digamos, concentrada de anomalías muy positivas, tenemos de todas formas anomalías un poco por encima de lo normal frente al Cuerno de África. Entonces, yo sí veo un potencial a que tengamos un poco más de inestabilidad y de humedad disponible para esas ondas del este que se estructuren una vez que el sistema pase al centro de África. All right, let's keep moving. And please let me know if there's any questions. So we're going to go to ENSO. This is the final La Nina advisory. So if you look at the animation, you're going to see that La Nina is disappearing fairly rapidly, at least what looks like La Nina in Niño 3.4, ¿no? Viendo la animación, ¿no? Siempre se dice que ese es el aviso final de La Niña, ¿no? Viendo esta animación, vemos que este enfriamiento en la región Niño 3.4 desaparece muy rápido en las últimas semanas, ¿no? Se está disipando, ¿no? Y ellos han dicho que las condiciones ya están neutrales, ¿no? Y es el último aviso de la niña. So CPC saying the conditions are now neutral and this is the last La Niña advisory. So algo muy interesante es que eso se está calentando, pero miren la costa de Sudamérica, se está enfriando, ¿no? Entonces ahora, este mes es muy interesante porque se han volteado totalmente las anomalías, ¿no? El Pacífico Central está neutralizándose, pero la costa de Sudamérica se está enfriando. Muy interesante la evolución y por eso quise mostrarles este gráfico que muestra la resta de las temperaturas de mar de el 26 de marzo. Creo que esto está al revés. Pero 26 de marzo, perdón, 26, eso sería, perdón, 23 de abril menos el 26 de marzo, ¿no? Entonces te muestra en azul dónde se ha enfriado el mar y en amarillos y rojos dónde se ha calentado el mar. Y miren cómo se ha enfriado el mar frente a la costa de Ecuador, lo que ha ayudado con una rápida transición a condiciones más secas. So I wanted to show since this is a very interesting change, I wanted to show this image in the bottom that is just the difference of the SST anomalies from April 23rd minus March 26th. So whenever you see blues, it means that the ocean cooled off in the last month. Whenever you see yellows and oranges, means that it warmed up. And you can see how the ocean has cooled down significantly off the coast of South America, which is supporting this quick trend towards drier conditions in Ecuador. Okay, very interesting. Muy interesante. Now, Jose, Yes. that would be due to upwelling mostly, que esto sería por afloramiento principalmente. Well, I haven't been able to analyze exactly what is the process, but my take is that it has to do with the winds, surface winds, just because of how the anomalies structure along the equatorial tongue. So to me, my first approach is to say that the anticyclone winds have strengthened in a large scale. And as you said, that enhances upwelling. In this particular case, equatorial upwelling or Ekman pumping along the equator. So that's what, yeah, that's what I Therefore, read. that would justify the activity that we're seeing close to Panama and Colombia. De que si Yeah, el that would help. anticiclón en el Pacífico, si el anticiclón en el Pacífico se ha fortalecido, y eso resulta en el afloramiento de agua fría a lo largo de las costas de Perú hacia Ecuador. Eso también contribuye a un desplazamiento hacia el norte de la zona de convergencia intertropical, lo cual está favoreciendo las precipitaciones que se están dando tan intensas sobre Panamá, Costa Rica. Muy interesante. Muy interesante. Sí, sí, sí.
como mencionas. Ya, exacto. La convección, como decimos, es un poco interesada, ¿no? La convección se va donde esté el agua caliente, ¿no? Se va hacia la fuente de energía. Y como dice Mike, claro, con este enfriamiento aquí, eso está también apoyando que la convección esté más activa frente a Panamá y Costa Rica. Ahora, también notar que hay un afloramiento costero, pero también hay un afloramiento ecuatorial, ¿no? Y esto se debe al cambio de Coriolis a lo largo del Ecuador, ¿no? El viento, cuando tenemos, como mencionó Mike, el anticiclón muy fuerte, te genera vientos del este más fuertes a lo largo del Ecuador, ¿no? En esa región de Galápagos, al norte y al sur del Ecuador. Entonces, el viento lo que hace, debido al efecto de Coriolis, lo que se llama el afloramiento de Ekman, es hacer que el agua, ¿no? El agua que está, perdón, las corrientes en el mar superficiales se desvíen unos 45 grados hacia afuera del Ecuador. Así que voy a dibujar aquí. En el caso del hemisferio norte, la corriente se iría un poco hacia el norte, y en el caso del hemisferio sur se iría un poco hacia el sur, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso genera un vacío en la superficie y obliga a que aflore agua a lo largo del Ecuador. Entonces hay un afloramiento costero y también un afloramiento ecuatorial, ¿no? Y regresando a lo que dijo Mike, claro, como eso está enfriando el mar superficialmente, la convección ya no se puede formar ahí, no hay suficiente inestabilidad y más bien se reactiva en zonas periféricas, que en este caso son en Panamá y Costa Rica. Entonces, si a uno a esa, a esa receta le añade cosas como una onda Kelvin, ¿no? Como convergencia a nivel bajo, una baja de Panamá activo, una vaguada a nivel medio, pues tenemos mucha convección en Panamá y Costa Rica. Hi, David. Yeah, yes, SST is a little bit colder than last year's in April. Correct. I would say much colder compared to last year. Last year was extremely warm for this time of the year. Sí, efectivamente, David, de acuerdo contigo. Este año está mucho más frío con respecto al año pasado, al menos. El año pasado las anomalías preocupaban mucho porque estaban demasiado calientes. ¿Ya? Ahora, también importa la estructura de la anomalía, no solamente el valor, ¿no? Yeah. So, the structure, since we're talking about SSTs in the Atlantic, the structure, I'm going to go to the slide and show you. The structure of the anomaly is also important. So I'm going to zoom in for a second. So, yeah, you're right. The value is important, and it's much colder than last year, which is a good thing. But also the structure is what matters. So, unfortunately, the warmer waters at the moment are located here, a little bit south of the MDR. That is not good, right? But we still have month and a half in theory, so this could change. Why this is not good? Because whatever system tries to form and comes to this region the system is gonna tend to strengthen wherever the warmer waters are. So if there's a wave with some kind of convection associated with it, and the wave moves to the north of these warm anomalies, then it's gonna have a lower chance to become stronger than average for this time of the year. But if the wave moves over these anomalies, there's a higher chance that it becomes stronger than average. And this path is not good because systems move into the Caribbean usually. Even if you recurve, they can hit the Leeward Islands or Puerto Rico. But again, anomalies are colder than last year, and this is a little bit early, so we can discuss this next month. I'm going to translate quickly since there's interest in this. So, lo que estaba conversando con, bueno, Greg y David y Greg tuvieron este interés es sobre las temperaturas en el Caribe, ¿no? Están mucho más frías que el año pasado, lo que es bueno, pero otra cosa que importa es la estructura. Entonces, si ven este círculo que dibujé, en estos momentos tenemos las temperaturas mayores o las anomalías mayores en este círculo. Esto no es muy bueno. No es bueno, ¿por qué? Porque cuando una onda tropical con cierto nivel de organización y convección se mueve, ¿no? sobre una anomalía de temperatura de mar, va a tender a fortalecerse más cuando se mueve sobre anomalías cálidas. Entonces, si esta onda se mueve por acá al sur, ¿no? Va a tender a fortalecerse más que si se mueve acá al norte, donde las anomalías no son tan significativas, ¿no? Eso no es bueno, ¿por qué? Porque estos sistemas que entran por esta zona de Barbados y las Antillas, las Windward Islands, tienden a entrar al Caribe, o si se recurvan, le dan a Puerto Rico y a las Islas Leeward. Nuevamente, el mar está mucho menos frío que el año pasado en esta época, número uno, y número dos, todavía es un poco temprano, esto puede cambiar.
Y número 3, eso es un factor de varios, ¿no? Pero ya sabemos que tenemos que empezar a prestar atención. We know we already need to keep attention. So, all right, so we're getting close to the end. So now let's go to the Kelvin waves, where we're talking about oceanic Kelvin waves. And there's nothing at this moment. There's no clear evidence of a wave propagating across the Pacific Ocean, the equatorial Pacific. However, look at the anomalies. We still have this really warm, well, not SST, but water temperature anomalies underneath the surface in the Western Pacific. This is still not propagating coherently, so nothing to worry about at the moment. But, you know, whenever we see these anomalies there, we just need to keep an eye for them when we think about the next like 3 to 4 months, right? Because if there's some kind of forcing, at some point this could start propagating. So nothing evident right now. If you look at the Hofmuller diagram, you can also see that these anomalies are growing, but they're not propagating. Now, the cool anomalies that were present in or underneath the eastern and central equatorial Pacific, they're not there anymore. So clear transition to neutral conditions that you can see in the Hofmuller. ¿No? Entonces, estas anomalías que están en el Pacífico Occidental están creciendo, ¿no? Se ve en el diagrama Hofmuller y también se ve en la sección vertical, ¿no? Ahora, no hay evidencia clara de una propagación hacia la costa de Sudamérica. Eso es bueno, pero no significa que en unos meses no pueda haber. Así que simplemente hay que estar monitoreando, pero pensando en escalas de meses. Ahora, no hay muchas en este momento no hay ninguna onda Kelvin clara propagándose, así que estamos en un periodo de transición en el Pacífico ecuatoriano. Last thing I wanted to point out, since we're speaking about transitions, we're in the middle of what is called the spring barrier, the spring predictability barrier for ENSO. And that means that usually this time of the year, March and April, are the months where the predictability is the lowest, meaning that the system can overturn very quickly. So we really cannot tell which direction might be going. So the confidence on ENSO forecasts are low this time of the year. Once we get into the end of May or June, we can gain a little bit more confidence in forecasting what's going to happen later on. ¿No? Algo que también hay que recordar es que en esta época estamos en lo que se llama la barrera de predictabilidad del ENSO, lo que te dice que en los meses de marzo y abril la habilidad para pronosticar lo que va a pasar con el sistema ENSO en los siguientes meses disminuye a un mínimo, ¿no? Y por lo tanto, en esos momentos es bien difícil saber hacia dónde vamos a ir con el sistema ENSO. Una vez que uno llega a fines de mayo, junio, generalmente la confianza en pronosticar hacia dónde puede ir el sistema del ENSO es mayor. So, speaking about predictions, let's look at the forecast. Let's start with the dynamic models. If you look at the dynamic models, they're saying neutral. They're kind of all over the place, but no one is, well, except these outliers and a couple down. I mean, no one is saying like, oh, strong El Nino, strong La Nina, or anything like that. They're really not sure what to do, but they're all pointing towards close to neutral. ¿No? Hablando de los modelos dinámicos, sacando estos tres modelos que están un poquito arriba o por abajo, ¿no? Ninguno realmente está diciendo, oh, nos vamos a ir a un niño fuerte o una de la niña fuerte. Están todos cerca neutral, ¿no? O sea, no hay mucha información en este momento, así que todavía no podemos hablar mucho de lo que va a pasar con el sistema. Now, looking at the probabilistic forecast, neutral conditions are very likely in the next several months. And once we get to the June, August, September trimester, you can see that at least what forecasters believe upon the data is that there is a higher chance for cooler conditions starting to develop. So La Nina could be back again, but again, predicting in April and May, it's really low confidence. ¿No? Entonces, viendo el pronóstico probabilístico, tenemos más bien condiciones neutrales durante los siguientes varios meses. Una vez que llegamos al trimestre julio, agosto, septiembre, los pronosticadores del CPC, según los datos que están evaluando, están viendo, podemos tener un poquito más de chances de La Niña nuevamente incrementándose, pero todavía predominan las condiciones neutrales y nuevamente estamos en una época del año donde la predictabilidad es baja. All right, I'm going to keep moving. Madden-Julian oscillation. So the Madden-Julian oscillation right now is kind of disorganized. It's not very organized. It is on phase 8, which means that it's over the Americas and exiting into the Atlantic and Africa. However, it is not very organized. It's still on wave 1 pattern,
Wave 1 means that it has one region of divergence across the globe and one region of convergence. In this case, we're talking about upper divergence and upper convergence. But look at it, it doesn't really have a very defined structure. So there's a lot of short wave, there are a lot of smaller scale perturbations embedded. So it is hard to use it for forecasting. No, entonces, la Madeleine Julian está en fase 8, que significa que está sobre las Américas saliendo hacia África, ¿no? Pero como ven en la imagen, está bastante desorganizada, o sea que eso no es muy bueno para el pronóstico. Todavía tenemos un patrón de onda 1, lo que significa que tenemos una fase divergente y una fase convergente, ¿no? Donde está la D es divergente, donde está la C es convergente, en altura, en este caso. Sin embargo, si ven, hay mucha variabilidad de sistemas más pequeños, de perturbaciones de menor escala. Eso te dice de que es muy posible que sistemas como ondas Kelvin, ondas Rossby y otros, y el patrón sinóptico puedan tener una contribución mayor a la variabilidad de la precipitación en los días que vienen. No? So the fact that you have so many smaller perturbations or shorter, smaller scale perturbations means that this could have a more prominent contribution into the precipitation that you're going to have in the next several days. ¿Podrías comentar brevemente por qué marzo o abril establecen esa barrera de predictibilidad del ENSO? Sí. Okay, so the question from David is, could I comment briefly why March and April established that predictability barrier for ENSO? Okay, I'm going to start in Spanish. Sí, lo que sucede en marzo y abril son dos cosas. Primero, los gradientes de temperatura de mar. Estamos hablando de la temperatura misma, no de la anomalía. Okay, so I'm going to answer in Spanish first. Entonces, la pregunta de David era, ¿por qué hay esta barrera de predictabilidad? Bueno, la voy a responder parcialmente porque tampoco, o sea, que sea un experto en esto, pero de lo que yo conozco, lo que sucede en esta época del año, en marzo y abril, es que los gradientes de temperatura de mar en la zona ecuatorial, ¿no? Que es donde tenemos los mecanismos de ondas Kelvin, todos esos que ayudan con la contribución ecuatorial para formación del niño, ¿no? Esos gradientes de temperatura de mar en la zona son bien débiles, ¿no? Entonces, lo que hace eso es que la convección que ocurre en la zona, que tiene una influencia en los vientos, pueda estar en cualquier sitio. Es bien difícil de pronosticar, ¿no? En cambio, en otras épocas del año, cuando tenemos esta lengua fría bien establecida, ¿no? La convección se organiza mejor en algunas regiones, ¿no? Y la ITCZ también. En esta época del año se pierde esta organización, entonces por lo tanto el sistema se vuelve muy caótico, muy no lineal y es bien difícil predecir, porque cualquier cosa puede pasar. Ese es un factor. El otro factor es que en esta época del año muchas veces, justamente porque el mar está más caliente, cerca a la zona ecuatorial, la ITCZ, generalmente es la banda sur, pero puede ser la norte o puede formarse una sola ITCZ en algunos sitios, se posiciona sobre la zona ecuatorial a veces. Y eso justamente hace que haya convección y esa convección puede generar un montón de cambios en el régimen de viento que quién sabe qué pueden generar. Entonces hay mucha incertidumbre, no linearidad en marzo y abril. En otras épocas del año el ITCZ sale de ahí, por lo tanto la variabilidad de los vientos de superficie ya responde a otras cosas, no el rol de la convección ya no está ahí. No sé si respondí tu pregunta. I'm going to translate to English before answering the chat. So what happens in March and April, from what I know, is that in this region of the equatorial Pacific, there are two things. One thing is that the temperature gradients reach a minimum. No? So whenever the SST becomes kind of homogeneous with latitude near the equator, whatever convection that forms can go anywhere. It doesn't need to cluster, it doesn't go precisely to the warm SSTs because it's kind of warm everywhere. That's one thing. So convection has a very strong role in winds. So once you lose that predictability of where the convection is going to be, you lose the predictability of what the impacts on the winds and Kelvin waves could be. Another reason is that the ITCC, a lot of times in March and April, positions over the equator. It could be the southern branch going north, the northern branch going south, or sometimes you get one ITCC in the middle. And it happens because SSTs are the warmest in March and April along the equator in the Pacific. So again, it's convection. So since it's really hard to forecast when or how long the ITCC is going to do that, then it's very hard to forecast how convection is going to affect the winds. Whereas in other times of the year, the ITCC is out of there, right? So you lose that
factor of uncertainty of non-linearity. And basically, you can trust other factors that are more predictable to define when you're going to get your forcing to trigger Kelvin waves and other sorts of features that drive an onset of El Niño. Ok, vamos a avanzar con la presentación. Okay, so I was saying Madden-Julian is organized right now. There's a wet phase crossing the Americas, but it is not very organized. La Madden-Julian hay una fase húmeda cruzando las Américas, pero no está muy organizada. Okay, so looking at the MJO models, this is scary in the sense that who knows, pick one, throw a coin. They're very, very different. However, as forecasters, what can we do to beat the uncertainty? We can try to see which model has been performing better, which one is recognizing whatever we have from observations in a better way. And in this case, the CFS is doing a little bit of a better job than the other models, in my opinion, capturing what's going on with the atmosphere. So empirical wave propagation, right now the MJO is a little bit messy, so I wouldn't even use it. And the GFS, I really don't know what's going on with the GFS in this particular cycle. No idea. I'm going to translate. Entonces, miren los modelos, dan un poco de miedo, están por todos lados, es como, ok, tiren una moneda y escojan uno, ¿no? ¿Cómo podemos hacer esto un poco más científico y en vez de agarrar y adivinar, darle un poco más de peso a uno? Justamente lo que queremos ver es qué modelo ha estado agarrando un poco mejor la situación y cuál se aproxima mejor a las observaciones que tenemos disponibles para tener una idea de lo que está pasando, ¿no? En este caso, el modelo CFS está un poquito mejor, ¿no? Entonces, a pesar de que es el diferente, en lo personal, a mí me da más confianza analizar el modelo CFS, ¿no? El Empirical Wave, bueno, en este momento la propagación está bien complicada, así que no, ni verlo. Y el GFS, ni idea qué ha pasado en este ciclo de pronóstico. All right, so just trusting a little bit the CFS and considering what we've seen in the observations, then in the next few weeks, I would say in the next 1 or 2 weeks, we might still be getting very, very limited MJO influence, and we will need to rely on shorter or smaller scale perturbations like Kelvin waves and Rossby waves. But after that, it might get drier at the end, in the middle of May. No, entonces viendo esto, en la siguiente semana o dos podríamos tener más bien una mayor contribución de ondas pequeñas, de perturbaciones más bien de menor escala, como ondas Kelvin, ondas Rossby, y más bien una vez que entremos a la mitad de mayo, hay un mayor potencial de que entremos a condiciones más secas de gran escala asociadas a la Madden-Julian. Así que la siguiente fase húmeda es posible que sea más bien a fin de mes, pero ahorita estamos también en un periodo de transición con la Madden-Julian, así que estamos complicados en estos momentos. All right, looking at the tropospheric waves, we do have at the moment Rossby and in Northwest South American Panama as well, right? And this associates with the rear end of the MJO. So this is also enhancing convection in the region, aside from the base of the upper trough and the SSTs that Mike mentioned, ¿no? Entonces, si vemos a las ondas ecuatoriales, tenemos una Rossby que está en lo que se analiza en este algoritmo como la parte trasera del pulso divergente de la Madden-Julian, ¿no? Y eso también está apoyando la convección que hay en Colombia y Panamá en estos momentos. O sea que son varios factores, además de lo que mencionó Mike de la distribución de las temperaturas de mar. Now, looking at the forecast, as you see, according to the CFS, there are a couple of shortwave perturbations moving into the region, but once we get to May 7th, might get a trend toward drier conditions in the large scale. So for the next 10 days or week, I would say for the next week, we might get these shortwave perturbations and then we could trend towards a drier environment, ¿no? Y viendo el pronóstico para los siguientes días, vemos varias perturbaciones pequeñas, potencialmente ondas Kelvin pequeñas, de pequeña escala, ¿no? Así que es posible que la siguiente semana sigamos teniendo esta variabilidad de pequeña escala y después ya pasemos un patrón un poco más seco de gran escala. All right. Lastly, to finish South America during the last 7 days, so you can see, at least from gauges and satellite, that Colombia and Northern Ecuador have been very active. Ecuador is drying out. Venezuela and the Guyanas have also been partially active during some periods of time. And then Bolivia and Paraguay as well. You have the low-level jet. Well, if you look at
the winds in the upper troposphere and then at the anomalies, you do have. Okay, I'll stop there. I need to do a more thorough analysis over South America to justify what happened in Bolivia and Paraguay. But anyway, Central Southern Chile also have above average precipitation. No, el centro sur de Chile también ha tenido precipitación por encima de lo normal. You can see enhanced westerly flow at 850. Tenemos viento resaltado en 850, so that trend tends to align with more moisture convergence. Eso tiende a alinearse con mayor convergencia de humedad en la zona. All right, going to move along. And to finish, the tropical region, para terminar con la región tropical del hemisferio norte. So again, you can also see the signature in Colombia and Panama. Podemos ver la señal en Colombia y Panamá. You can also see the upper trough anomaly, well, the anomaly here on the right, centered over the Windward Passage, southeast Cuba. But in the flow average, you can see the prominent upper trough located in the Greater Antilles and Bahamas, with a potential upper jet well, this is an average of many days, but you can see the upper jet dynamics favorable for more precipitation in the Northeast Caribbean, particularly Puerto Rico and the Leeward Islands over the last 7 days. And indeed, from what we can see from satellite retrievals, you can see above average precipitation in this region. ¿No? Y en el Caribe algo importante es esta vaguada, la podemos claramente en la anomalía, pero también vemos la vaguada aquí en el campo de vientos con un potencial chorro. Nuevamente, es un promedio de 7 días, ¿no? Pero potencial apoyo de chorro con su entrada divergente en el noreste del Caribe, particularmente Puerto Rico y las islas Leeward. Y efectivamente, cuando vemos las anomalías de lluvia, es consistente con lo que acabamos de decir. So, I want to stop there just on the sake of time. And our next session is in 1 month, May 28th, on a Wednesday at the same time. And we're doing this at the end of the month because we got more data available regarding the ENSO, for example. ¿No? La siguiente sesión va a ser el 28 de mayo, también miércoles a las 15 UTC. Y los estamos haciendo un poquito más tarde en el mes porque en esta época tenemos información fresca, particularmente con respecto a los pronósticos de ENSO. Y eso es todo. That's all, folks. And if you have any questions, I'll be happy to address them. Si quieren alguna pregunta, con mucho gusto. Okay, so Regina is saying, I'd like to highlight the occurrence of an extreme event of large accumulations of rain during April 3 to 6 in Rio de Janeiro due to the passage of a cold front in the Rio de Janeiro city. It rained 222 millimeters in 4 days. Oh, wow. Where the climatology for April is 200 millimeters. But the highest accumulation occurred in Teresópolis in the mountainous region with 442 millimeters in 4 days. Oh, wow. There was, yeah, that's orographic. Teresópolis, right? But Teresópolis and Petrópolis, you always get a lot of rain due to orographic enhancement. There was flooding, homeless people, oh, a lot of damage. Unfortunately, no deaths. Okay. Entonces, lo que menciona Regina, mientras nos vamos retirando, es que ha habido un evento de lluvias extremas con grandes acumulaciones del 3 al 6 de abril en Río de Janeiro, Brasil, debido al pasaje de un frente frío. En la región de Río, en la ciudad de Río de Janeiro cayeron 222 milímetros en 4 días, cuando la climatología del mes es 200, pero la acumulación mayor cayó en Teresópolis, que justamente es una región montañosa, donde hay fuerza orográfica, y llegaron a 442 milímetros en 4 días. Hubo bastantes inundaciones, gente que perdió sus hogares y bastante daño, pero afortunadamente al menos no han habido fallecidos. Gracias. Obrigado pela información, Regina. Muito obrigado. Gracias a todos por juntarse, por unirse con nosotros y nos vemos el siguiente mes. Que tengan un excelente día, una excelente semana y un excelente mes. Gracias.